Ya. Muy buenos días. Hoy es viernes 31 de julio. Vamos a dar inicio a esta tercer grupo de la mesa 2 de este proyecto que tenemos en coordinación Presidencia de la República, UNESCO y la Unión Europea. El día de hoy estaremos discutiendo las condiciones y mecanismos que se necesitan para impulsar y facilitar que los contenidos de radios comunitarias e indígenas sean retomados de manera ética por los medios de comunicación. Y quiero darle la bienvenida a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias a Blanca y Alfonso, nuestros consultores que están aquí con nosotros. Y les recuerdo que tienen intervenciones de 3 minutos, ya que les falta 1 minuto. Les voy a enseñar esta tarjeta y cuando ya se han excedido su tiempo, les voy a enseñar esta otra tarjeta. Pueden anotar sus participaciones en el chat que está habilitado a partir de este momento y también pueden levantar su manita electrónica que está en el panel de participantes o levantar su mano físicamente para anotarlos. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Blanca y a Alfonso, agradeciéndole también a todas las personas que nos escuchan a través de redes sociales. Muchas gracias a todos. Blanca, por favor. Muchas gracias, Xóchitl. Buenos días con todas y todos. Como ha dicho Xóchitl, vamos a iniciar con esta mesa 2, que ya tuvo un momento de reflexión el lunes, otro el miércoles, y hoy es el último momento con este mismo tema para que pudieran participar quienes no lo han podido hacer en los días anteriores. Quienes estén como acompañándonos de nuevo, está perfecto. Pueden como aprovechar para precisar tal vez algunas de las propuestas que han estado escuchando y también para que podamos, si el tiempo nos da, pues como tener un diálogo más fluido, ¿no? De ida y vuelta entre gobierno, dependencias y sociedad civil y academia, universidades, expertas y expertos. Bueno, la mesa, como decimos, tiene que ver con ese segundo gran componente del proyecto, que es la inclusión de los contenidos plurales en los medios no indígenas, específicamente en los medios públicos y comerciales. Es la parte que se está buscando en los medios que no son ni indígenas ni comunitarios, enfocándonos a medios públicos y comerciales. Para ello, que en esta como fase de situarnos en este tema, hemos compartido, hemos colocado lo que podríamos denominar que es el ciclo de los contenidos en todo medio de comunicación o para lograr la generación de todo producto comunicativo, ¿no? Este ciclo de contenidos lo miramos resumido, digamos, lo podríamos diagramar un poquito en estos círculos que compartimos en la pantalla y tiene que ver con un momento de creación. Lo vamos a compartir un poco, explicar un poquito para que a partir de ello podamos plantear las preguntas. Tiene un momento de creación, de motivación, de gestación de la idea, cuando uno dice, quiero comunicar esto, ¿no? Más allá de solo decirlo a una persona en un momento específico, en palabras, ¿no? Quiero comunicar esto, ya sea de todas las formas posibles que pueda haber, ahí es donde también la comunicación se vincula con el arte, pero ese momento de motivación es en ese círculo donde lo ubicamos. Porque a partir de ahí, la persona o el colectivo o el grupo o la comunidad buscan las herramientas, tanto las herramientas como las formas y los modos de comunicar esto. No, pues va a ser a través de la radio. Y va a ser con una radionovela, va a ser con canciones, va a ser con relatos, va a ser con cuentos. Y entonces buscas el mecanismo, el medio, la herramienta y el modo de comunicar. De esta manera, en esa búsqueda, pues en el caso de los medios indígenas y comunitarios, hemos hablado de que se da en una lógica de aprender haciendo, de recorrer el camino para llegar a ello, y en el camino vas aprendiendo y vas adquiriendo las habilidades y las capacidades que requieres para lograr tu práctica o producto comunicativo.
De modo que este circulito de formación y capacitación va de la mano de la producción en el caso de los medios indígenas y comunitarios. En la lógica más convencional, por llamarlo de una manera, o predominante, o que tiene que ver más con el sistema mundo occidental, digamos, hay más bien una lógica de elijo estudiar comunicación, voy a la universidad y después busco un trabajo donde voy a hacer estas producciones ya, ¿no? Más allá de los ejercicios que haya tenido en la universidad. En el medio comunitario no es así. En el medio comunitario, ahorita estoy haciendo el ejercicio de locución y en ese momento la audiencia de la comunidad ya está escuchando a esa persona, ¿no? Entonces, esto va de la mano en los medios indígenas y comunitarios, pero hay que distinguirlo porque en el caso de formación y capacitación, el medio indígena y o comunitario es en sí mismo un espacio de aprendizaje, un espacio de práctica. Pero también, en el caso, por ejemplo, de Radio Tocelo, en el caso de emisoras que se han logrado sostener por periodos de tiempo importantes, hay espacios de formación específicos definidos y por ese medio de comunicación. Ya nos decían también en las mesas anteriores que hay modelos de formación en cada radio o en cada colectivo o en cada productora audiovisual, ¿no? Bueno, pero también hay espacios de formación externos. Los mismos medios indígenas y comunitarios, a través de sus alianzas, acuden a espacios de formación externos, que pueden ser incluso los formales, las universidades, pero que también son espacios de formación que han construido junto con estas redes de trabajo y organizaciones con las que comparten la práctica. Es así que el lunes, me parece, Amarc nos compartía que tienen un programa integral de capacitación, por ejemplo, al que las radios que forman parte de esta red acuden, se apoyan, ¿no?, mutuamente y tienen ahí la generación de capacidades y habilidades. Bueno, viene el momento entonces de la producción como de la mano con eso, que es ya en la práctica comunicativa, ya como tal, ¿no? El spot, la serie radiofónica, la radionovela o el documental o la película, etc. Y luego viene el momento de difundir esto, de visibilizarlo, de exhibirlo, que es lo que colocamos en el círculo moradito, y que ahí es justamente donde entra que, bueno, un producto que sale de estos medios indígenas y comunitarios se exhibe en primera instancia en sus comunidades, porque es para sus comunidades. Pero, y que hay productos que a lo mejor solamente están dirigidos a las comunidades, no tienen relevancia o sentido, o más bien se quedan fuera de contexto si se llevan afuera, ¿no? Pero hay muchos otros que no. Hay muchos otros que son muy valiosos, que contribuyen al saber de la humanidad, que contribuyen a nutrir a otras sociedades. Ahí es donde entra la inclusión de esos contenidos en otros medios, como pueden ser los medios públicos y comerciales, en general de la radiodifusión, radio y televisión. Eso, cuando hablamos de televisión, entonces ya nos ampliamos a muchas cosas y ya estamos hablando de pantallas, ¿no? Y esto ya también nos lleva a las plataformas digitales y multimedia. Bueno, luego hay otro momento que va de la mano del morado, que es la protección, que es ese material que se crea, pues es valioso, es importante que se resguarde, cómo se va a mantener a lo largo del tiempo, qué pasa con lo que se creó hace 20 años y que es valioso, todavía se puede acceder a él, los formatos ya cambiaron, cuestiones de ese tipo. Pero también esta situación de hay conocimientos que se resguardan en la comunidad y hay conocimientos que pueden salir fuera de la comunidad. Para este tema en particular, como es bastante específico y también lleva algunos criterios, hicimos una mesa específica que es el próximo viernes. Es la mesa F. Y bueno, podríamos hoy no enfocarnos, pero si alguien hace una propuesta concreta en torno a esto, la tomamos y la hacemos parte de lo de la mesa F. En fin, bueno, este es el ciclo que quisiéramos compartir hoy. Si alguien tiene observaciones respecto a este ciclo, es como parte del diagnóstico y de comprender ese ecosistema de los medios indígenas y comunitarios. Si hay observaciones sobre esto, también podemos hacerlo.
Pero a partir de este ciclo que se comparte, lo que quisiéramos preguntarle tanto a los medios indígenas y comunitarios como a quienes no formamos parte de ellos, ¿cómo consideramos que el Estado puede incentivar el primer circulito, ¿no? El primer circulito, voy a hacer la pregunta al mismo tiempo del primero y del segundo, de formación y capacitación y de producción. ¿Cómo puede el Estado incentivar la producción de esos contenidos indígenas y comunitarios? ¿Qué estímulos o incentivos puede proponer para que sigan emanando de ese ecosistema? Y como esto va de la mano, ¿cómo puede contribuir a los procesos de formación de comunicadores indígenas y comunitarios, respetando la naturaleza de estos modelos de formación en un marco de respeto a la autonomía de ese ecosistema? Estas son las primeras preguntas para ir a la primera ronda y muchas gracias, Xochitl. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias y bienvenidos a todas las personas que se acaban de unir. Les recuerdo que pueden participar levantando su mano o señalándonos, ¿no? Físicamente, si quiere. No sé si alguien quisiera empezar a hacer algún comentario sobre los contenidos o algún tema vinculado. No tenemos a nadie por ahí. No sé si desde los medios de comunicación, Tere Velázquez o Gabriel nos puedan hacer un comentario también de las cosas que ustedes recomendarían para hacer tal vez más atractivos, ¿no? Estos tipos de contenidos. Tere. Sí, Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo creo mucho en la capacitación y en algún momento en estas sesiones he dicho y reconocido el trabajo que hizo con Zacatecas Radio Educación. Yo creo que tenemos a los expertos dentro de que tenemos la gran infraestructura en televisión educativa y en el ILSE, y que podemos nosotros mismos hacer esta capacitación perfectamente, porque de pronto pensamos en que a lo mejor es cosa de mucho presupuesto, y no es, sí se requieren presupuestos, de eso ya se ha hablado mucho aquí, pero no se requiere tanto, y ahí es donde debemos ver la oportunidad histórica que tenemos con esta reunión y con este foro, y con este cambio y con esta circunstancia especial que estamos viviendo en el país. Estamos hablando de una transformación, y esa transformación para los medios de comunicación debe cimentarse mucho en esa capacitación, también en ampliar la infraestructura, pero como base y como un pilar sólido debe ser esa capacitación en donde deben tener acceso todos los medios sin fines de lucro. Especialmente hablo de ellos porque son los que nos reúnen aquí. Porque a nosotros en la propuesta pareciera que a los medios públicos nos ven quizá como una pantalla para difundir, pero yo creo que también debemos entrar, y bien podemos hacerlo, en la parte de la capacitación y en todos los círculos que nos menciona Blanca. Perfectamente desde el inicio podemos hacer esa gran comunidad y ese trabajo para que todo armonice. Decía yo también que no hemos logrado tener una buena o un máximo aprovechamiento de la infraestructura que tenemos. Yo creo que este tipo de reuniones nos debe llevar a saber que aquí estamos, que tenemos el problema y la solución dentro también. Por ejemplo, en la red somos 74 asociados, están los medios federales, los medios estatales, medios universitarios, un medio social y algún medio municipal. Y todos hemos trabajado compartiendo, haciendo una gran solidaridad entre los medios públicos, que abrimos, y que qué bueno que se abra, porque necesitamos trabajar también con los medios comunitarios, con los medios sociales. Nosotros tenemos en puerta 2 documentales, uno de la radio de Tacualeche, que está en Zacatecas, que no han tenido la fortuna de tener la
la concesión, pero que les abrimos un espacio aquí, que estamos a la espera de su proyecto, para que puedan difundir sus contenidos para la comunidad a la que llega Radio Zacatecas a través nuestro. En Zacatecas tampoco tiene la universidad medios y a través de Radio Zacatecas y del Canal 24 sacamos la producción de la universidad. Estamos muy hechos a eso, así es que si la familia crece, pues ya estamos habituados a compartir, a ser solidarios, a saber que con lo poco que hemos tenido, hemos hecho mucho y que se debe poner en valor. Por ahí vi que también estaba Pavel. Todo lo que tenemos, hay que sacar los archivos, hay que recrearnos en los archivos, hay que saber que podemos tener esos archivos, además de digitalizarlos, recuperarlos, pues ponerlos, porque si están recuperados, digitalizados y guardados, pues a nadie les sirven. Pero aquí tenemos las pantallas, nosotros tenemos necesidad de contribuir, tenemos obligación, perdón, de contribuir a la formación ciudadana. Y esta parte de México, esta parte que se produce en los medios comunitarios, indígenas, sociales, es también parte fundamental y esencial, indispensable e insustituible del país. Entonces, yo creo, para resumir, que aquí tenemos la solución dentro, que ayer, y agradezco la mención y la participación y la escucha del compañero Cantú, porque sí tenemos que tener claridad en que la oportunidad histórica es hoy. Para transformar el país hay que transformar a los medios de comunicación. Hablo de todos. Hay que supervisar más todo lo que pasa en las pantallas, todo lo que sale por las radios, todo lo que está en las redes, pero también hay que producir más y para eso tenemos que tener certidumbre legal, certidumbre presupuestaria y un camino claro, transparente y de fortalecimiento, porque solo así vamos a poder transformar al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Yo quisiera ampliar un poco estos temas que está tocando Tere y preguntarles, está Radio Nandía ya con nosotros, por ejemplo, Política y Rock and Roll también por ahí, si ustedes nos pudieran compartir si es que han logrado algún convenio de colaboración con alguna institución del Estado o a lo mejor más en el tema de cómo les gustaría que fuera este tipo de colaboración o cómo se podría generar. Y también desde las instituciones, ¿no? Si nos pueden compartir qué han hecho. Está pidiendo la palabra Jessica, si nos compartes, por favor, gracias. Jessica, ¿nos escuchas? Jessica, Miriam, si quieren, en lo que Jessica se puede conectar, Miriam Pascual, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Creo que se puede incentivar el proceso de participación. Uno, creo que habría que documentar qué programas o qué convocatorias para el tema de apoyo a radialistas ya existe o ya existía dentro del Estado. Insisto nuevamente en el tema de el INPI tenía el proyecto, o la convocatoria cada año sacaba el proyecto de comunicadores indígenas y, por ejemplo, hace un rato la compañera hablaba del tema de la certeza jurídica y en ese sentido, por el tema del COVID, es la fecha en que no hay certeza jurídica de si ese programa se va a continuar implementando, cuáles son los resultados de esa convocatoria, no hay determinaciones en ese sentido y muchas personas pues prácticamente pues participaron y están haciendo producciones y no tienen certeza de si se va a contar o no con ese apoyo, ¿no? Y esa convocatoria salía cada año, entonces durante este año no se ha implementado, este es uno. Entonces, una propuesta es, pues, monitorear a nivel Estado, aparte de ese proyecto, de ese programa de apoyo a creadores indígenas, que era del INPI, ver qué otros, ¿no? Qué otras convocatorias hay a partir de Radio Educación, etcétera, e incorporarles un enfoque transversal, multicultural, o, sí, adecuarlos, ¿no? A las necesidades que justamente estamos vislumbrando en estas mesas. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también podría ser la creación de premios para el tema de las producciones ya realizadas,
premios que reconozcan materiales, ¿no?, de radiodifusión, sobre todo aquellos que resalten determinados aspectos de interés para las comunidades, ¿no? Muchas veces estas bases las pone el Estado y las pone desde su lógica, lo que decíamos del folclore, del tema de lo que deberíamos decir las comunidades indígenas, y no desde lo que nosotros queremos transmitir, desde los intereses que tenemos y el hecho de que esos intereses son lo que hacen que generemos determinados materiales, ¿no? Porque están basados en necesidades concretas y locales. Entonces puede ser, ¿no?, la creación de algún premio, así como el Premio Nacional de Periodismo, pero que sea un premio para el tema radial indígena, en donde se premie justamente o se estimule al tema de la creación innovadora, con contenidos, con este enfoque no folclorizado, no sé. Pueden ser distintas líneas, pero creo que esas pueden ser dos. O sea, no tenemos tampoco que encontrar el hilo negro, habría que ver, ¿no?, con los que ya existentes qué está sucediendo, y qué otros programas se pueden crear parecidos a este. Y lo otro es que creo que también hay que revisar los candados o los obstáculos, habría que documentar con radialistas concretamente, más allá del tema teórico, ¿no?, concretamente con los usuarios, con la gente que está produciendo, ver cuáles son los obstáculos reales por los cuales no se puede acceder a este tipo de apoyos, ¿no? Digo, también es cierto que si no estás con las personas correctas, no puedes acceder a esos recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ir creando a lo mejor algunos indicadores, de modo que sea una competencia, ¿cómo se puede decir? Que se pueda concursar de una forma equitativa, ¿no? Para incentivar las nuevas producciones o nuevas radios que estén surgiendo, y ya, creo que por ahí podríamos, bueno, pongo estas 3 propuestas sobre la mesa. Muchísimas gracias, Miriam. Tiene la palabra ahora Radio Nandía. No sé si está Melquiades o Guadalupe. Buenos días. Buenos días, soy Melquiades. ¿Qué tal? Buenos Gracias. días. Gracias por su atención, compañeros y compañeras. Algo que quisiera poner aquí también sobre la mesa, es que tanto la formación como los contenidos, el sujeto o el destinatario de esa formación y esos contenidos es la comunidad. Y fundamento lo que estoy diciendo. En el segundo constitucional dice, ¿no?, la comunidad podrá operar y administrar sus medios de comunicación. No nos estamos refiriendo al ciudadano, como es en el caso de las radios comunitarias, porque ahí sí su formación y los contenidos están orientados hacia el ciudadano o hacia la ciudadanía. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Estado tiene que tener claridad sobre, primero, con quién está interlocutando o con quién está dialogando. Entonces, es la colectividad, es la comunidad. Por ejemplo, la toma de decisiones que tienen las comunidades es en asamblea. Por lo tanto, bueno, es en asamblea, por lo tanto, pues tenemos la formación y los contenidos tienen que ir desde ese contexto, desde la asamblea. No podemos tener contenidos y formación si estamos privilegiando a la persona o al individuo, porque no es ese el sentido, sino es la colectividad, es la comunidad. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Es decir, tener conciencia, el Estado debe de ser consciente que él tiene que garantizar que el derecho colectivo es el que debe de prevalecer cuando se esté en esta lógica de la formación y de contenidos. Eso por una parte. Por otro lado, ya hay institutos que atienden o que garantizan esos derechos. Ya se mencionaba anteriormente, ¿no? El INALI, el INPI, Secretaría de Cultura. Es decir, cómo estas instancias tienen que articularse para que los recursos económicos que ya lo tienen, realmente
estén orientadas hacia la formación y hacia esos contenidos de las comunidades indígenas, porque como que hay una dispersión de esos recursos. Es decir, cada secretaría, cada instituto, pues implementa estrategias, acciones a favor de las comunidades indígenas, pero son recursos que están dispersos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver cómo el Estado tiene que buscar la manera de que estos institutos o esas secretarías afines al tema de la comunicación indígena puedan ellos concentrar sus esfuerzos, ¿no? Eso por una parte. Lo otro es que, pues sí, alguna secretaría o algún instituto debería de tener una bolsa de recursos. Claro, tendría que construirse también los lineamientos para acceder a esos recursos públicos y fortalecer la formación y los contenidos. Ahora, debemos entender que la formación y los contenidos responden a contextos muy locales, pero también estamos en la tónica de que las comunidades indígenas tienen que convivir con el resto de la sociedad nacional, ¿no? Para eso es la interculturalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melquiades. Tiene la palabra ahora Jessica Vega, por favor. Jessica, ¿nos escuchas? Bueno, buenas tardes. Listo. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Te escuchamos bien, gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos bien. Te Bueno, escuchamos en bien. relación a las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, en relación a las preguntas lanzadas de cómo incentivar desde la perspectiva de jóvenes indígenas, por ejemplo, se han estado trabajando, no precisamente, la red de jóvenes tiene diferentes espacios de articulación a nivel la región, América Latina, y tenemos, por ejemplo, una experiencia en Guatemala, en donde a través de la recuperación de la lengua también se ha estado haciendo la recuperación de espacios comunitarios. Creo que una de las herramientas para que este proceso y este proyecto haya funcionado es que ha sido desde los comunicadores indígenas el aprovechamiento del conocimiento. Con ello quiero decir que es necesario incentivar espacios desde el Estado que puedan fortalecer los procesos existentes de jóvenes y de radios comunitarias, con presupuesto obviamente etiquetado que pueda ser destinado para una formación de capacitadores, pero también recordar que existen jóvenes indígenas profesionales que han buscado herramientas como obviamente el acceso a la educación y que muchos de ellos están incursionando en medios pues de comunicación y que serviría mucho poder visibilizar en el sentido de que podamos crear algún espacio de formación y también buscar el apoyo de fortalecimiento del Estado, pero también de sectores pues de financiamiento, a lo mejor un fondo privado tal vez. Hay una experiencia, por ejemplo, en México de los compañeros que se han trabajado documentales en Oaxaca, en el Istmo, en donde muchos de ellos han tenido que concursar para poder obtener una beca a través de su producción misma, pero creo que es necesario tener el apoyo para que los jóvenes que quieren incursionar en estos medios también conozcan las herramientas, pero que puedan hacerlo obviamente a través de un estímulo y que les permita compartir la visión y la perspectiva que están pues viviendo en las comunidades. Y bueno, ¿qué condiciones creo que requerimos? Pues primeramente, creo que este espacio de diálogo es fundamental, sobre todo porque estamos creando estas condiciones, ¿no? Necesitamos un diálogo constante, esto sería en primera instancia. En segunda instancia, pues revisar, como bien mencionaban, lo ya existente, pero también buscar, pues generar otros marcos, ¿no?
normativos que permitan no tener, tener un libre pensamiento, ¿no? En el sentido de que existe, por ejemplo, a veces dificultades para los medios de comunicación en tanto a algunos pronunciamientos, a lo mejor, y que de esta manera también se le tiene que garantizar la seguridad al comunicador, a lo mejor de un poco mencionar que sí y que no está permitido al aire, ¿no? Este tipo de cosas para tener también una seguridad para los comunicadores. Creo que esto sería por el momento alguna de las ideas que me surgen de las experiencias desde la juventud. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Tiene la palabra ahora Tere Juárez, por favor. Gracias, Xochitl. Este tema he de decir que me apasiona mucho porque, bueno, parte de mi trabajo es crear contenidos como periodista y también en formatos de ficción. Considero que en México hay un marco ya puesto. Las reformas constitucionales de 2011 en derechos humanos nos dan un marco de derechos humanos dotado de contenido en la Constitución y en leyes. Por ejemplo, la ley para prevenir la discriminación, la ley contra la violencia a las mujeres, etc. Sin embargo, sabemos que México es un país con graves, muy, muy graves problemas de representación. O sea, las personas no estamos representadas en los medios de comunicación. Y si a eso le sumamos el tema del racismo y la discriminación, que son transversales a nuestra experiencia como personas que vivimos aquí, como personas que hacemos medios, sí se tiene que perfilar de manera mucho más clara en políticas públicas con distintos tipos de estrategias. Escucho a mis compañeros, a mis colegas, y por supuesto pasa por el incentivo, por la creación de premios, también por el tema de las acciones afirmativas. Creo que se han cuestionado las acciones afirmativas, pero sirven para que las personas que no están representadas lo estén y para que puedan tener acceso a presupuesto, a formación, a conocimientos, a plataformas de comunicación. Me gustaría mencionar nuevamente el tema de la representación de la comunidad afromexicana, que sería muy oportuno invitarles en algún momento de este ciclo, porque tienen una agenda muy sólida y muy clara en cuanto a la representación. Al ser un país con una profunda desigualdad y que vivimos pues nociones de racismo, de discriminación permanentes, me imagino una política pública que incorpore estos instrumentos nacionales e internacionales como marco. En el tema de la comunicación, pues están plasmados, por supuesto, en los códigos de ética, que tiene que ver con los contenidos, en la línea editorial, que tiene que ver también con los contenidos, y en este tema de no censurar, porque efectivamente tiene que haber un margen para la libertad periodística, comunicativa y creativa, pero creo que hemos visto en recientes fechas el tema de la discriminación, cómo hay una delgada línea entre lo que se discute como la libertad de expresión y lo que tiene que ver con los discursos de odio. Yo me imagino una política pública asentada en nociones muy claras y concretas de cuáles son estos márgenes discursivos sobre los cuales podemos y debemos crear contenidos con pertinencia cultural, con fomento del diálogo, y no solo contenidos para comunidades indígenas. Yo como persona mestiza urbana también pienso que el tema de la interculturalidad es muy importante y abrir este diálogo, sacar también de este diálogo el tema de las poblaciones específicas con consumos específicos. Lo que necesitamos también, quienes hacemos comunicaciones, pensar en formas mucho más abiertas y creativas, y eso sí lo posibilitaría una política pública que estuviera pensada en acciones en presupuesto, en temas de contenidos, en fortalecimiento de las audiencias, ¿no? Del vínculo con las audiencias, y en fortalecimiento de contenidos periodísticos, comunicativos y creativos enfocados en estas líneas de la diversidad cultural. No sé si, claro, porque son muchos, muchos temas, pero sí me imagino una política pública que recoja esto. Sé que hay muchas instituciones que ya lo hacen, INAL y CONAPRED, pero sería como muy bien repensar todos los componentes y ver de qué manera pueden, digamos, sistematizar o enfocar esta experiencia
para ser mucho más eficientes como en términos de cómo eso se traduce en contenidos. Y además en contenidos que muchas veces pasan por procesos de educación y entretenimiento, de procesos de formación, no necesariamente todos pasan por el canal de la información en términos periodísticos, porque sabemos que hay medios que producen entretenimiento vacío, pero también hay entretenimiento con formación, con procesos de formación y bueno, de fortalecimiento del tejido social. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Tiene la palabra ahora Iván, por favor, de INALI. Sí, me había salido, pero ya volví. Pero ya Me volviste. había desconectado un momento. Yo quisiera comentar respecto a lo que, un poco abordar lo que decía la compañera Blanca, respecto a los contenidos que de repente se folclorizan, sobre todo considerando estos medios públicos y comerciales. Muchas veces es por ignorancia o desconocimiento, pero lo que se puede hacer ahí es plantear pues una serie de estrategias y mecanismos de tal manera que los contenidos para los medios públicos y comerciales tengan, el ideal es que tengan el aval de los pueblos indígenas. Muchas veces no se puede realizar por cuestiones de tiempo, metodología, qué sé yo, pero el ideal es que tengan el aval de los pueblos, porque de esa manera ya no se estaría folclorizando el contenido, sobre todo cuando el contenido está en lengua indígena o cuando se usan imágenes, de repente se retoma el colorido de la diversidad, pero el sentido que está en el fondo de esa imagen nos está planteando otra cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que los medios públicos y comerciales tendrían que trabajar de la mano con los pueblos indígenas para que los contenidos, desde la fase de planeación y conceptualización, tendrían que estarse sentando con los hablantes de las lenguas indígenas para tomar decisiones pertinentes que tienen que ver con su cultura y su lengua, de qué tan viable es producir, conceptualizar esa producción, en este caso radiofónica. De esa manera creo que se pueden evitar muchos deslices, muchos sinsabores, errores que por ahí hemos visto en los medios. Recientemente vi por ahí circulando una imagen en las redes sociales en el marco del Día de la Diversidad Sexual LGTB, y se usó un estilo, se usó un diseño de un pueblo indígena y se le dio como este colorido de la diversidad, pero a mí me parece que ahí hay como un choque cultural que no se me hace viable, no se me hace pertinente. Pienso que se hizo de esa manera por desconocimiento. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, creo yo que es importante, si efectivamente se consideran a los pueblos como sujetos de derecho público, tendrían que tener el aval de ellos antes de que se circulen los contenidos. Esa sería mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias, Iván. Tiene la palabra ahora Guillermo Monteforte, por favor. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien o me escuchan mal. Te escuchamos bajito, pero te escuchamos bien. Bajito. Ok, un momentito. Aquí va el ajuste. Un momentito, por favor. Hola, hola. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí? Está mejor, Hola, hola. Sí. Gracias. Perfecto. Disculpen el ajuste técnico. ¿Qué tal? Primero, me da otra vez mucho gusto que estamos en una sintonía muy parecida, muy complementaria entre todas y todos. Y celebro que partamos esta discusión desde una visión integral de este tema de los contenidos en otros medios, ¿no? Porque justamente creo que la comunicación comunitaria, la comunicación indígena, tiene que ver con un todo, no es solo producir algo y ponerlo al aire, ¿no? Entonces, la serie de círculos que Blanca presentó, creo que hay que tomarlo muy en cuenta, añadir lo que muy hábilmente, muy atinadamente dijo Melquiades sobre la asamblea. Iván acaba de hablar de la autorrepresentación también. Todos temas son muy importantes, ¿no? Entonces,
creo que sí tenemos que pensar que las políticas públicas que aplica el gobierno tiene que verlas como un proceso, no solo como necesito una producción para pasar al aire, ¿no? Creo que es algo importante, complejo, pero importante. Los estímulos tienen que ir por ese lado, ¿no? Formación y producción, hay que hablarlas juntas y no se dividen, ¿no? Eso es algo que en las mesas de IMCINE en las que hemos estado también, en las que he estado yo, hemos insistido mucho en esos procesos de formación que llevan a producción. Entonces, una sugerencia concreta es que no solo se apoyen producciones, pero que se apoyen procesos de formación que lleven a producciones, ¿no? Y que el producto sea parte de este proceso, ¿no? Esa es una sugerencia. En esto de estimular, yo creo que tenemos también que dividir en qué tipo de estímulo queremos o que se quiere desde el gobierno y cuidarse muchísimo, ¿no? Porque, por un lado, estamos produciendo para quién, ¿no? Estamos produciendo para las comunidades, estamos produciendo con las comunidades o estamos produciendo algo que viene desde las comunidades para adentro de las comunidades, ¿no? Son tres temas que se pueden uno encimar con el otro, pero sí hay que cuidarse de cómo hacerlo, ¿no? Y eso también va con la formación, que de pronto nos hemos topado con procesos de formación donde se dice la radio se hace así, ¿no? Y no se hace de otra manera. En las comunidades se está reinventando la forma de hacer radio en muchos sentidos, ¿no? Blanca un poco lo comentó de que es otra forma de hacer radio y eso tiene que entrar en esos criterios de estímulo también muy, muy importantes, ¿no? También en la práctica tenemos que reconocer que hay acciones ya autónomas que se están dando muy interesantes. Una que me da muchísimo gusto es escuchar Pulso de la tarde, Pulso de la mañana, que son las noticias de Radio Educación, y se retransmiten muchas radios comunitarias y desde ahí hasta reconocen, ¿no?, las radios de que están transmitiéndose, ¿no? Y creo que esa es una alianza muy interesante de contenidos para intercambiar que se pueden hacer. Esa iniciativa va un paso más allá porque hay también redes de radios comunitarias que entre sí se comparten sus noticias, ¿no? Y hacen red y hacen una cuestión de conectarse. Entonces, otra parte de estimular es estas iniciativas propias para hacer un público más amplio, que puede ser un público que son como, digamos, un enjambre de muchos públicos locales, ¿no? Y eso también hay que pensarlo de esa manera. Aquí pensamos que esa es comunicación no masiva, es comunicación comunitaria que estamos llevando a otro nivel y tenemos que pensar cómo eso se matiza y se complementa, ¿no? Y con todo esto, pues hay la experiencia que tiene IMCINE con el ECAM, que se llama, que es un estímulo para la producción audiovisual desde los pueblos indígenas. Está muy interesante, hay mucho camino que andar, pero hay una disposición de una política pública que en contracorriente el IMCINE lo ha logrado meter. Está con muchas limitaciones presupuestales, pero creo que de ahí las instituciones pueden tener un ejemplo a seguir para ver por dónde ir, ¿no? Y la última es también sugerir que como parte de este estímulo, que también se estimulen las pasantías, que se llaman, ¿no? Hay iniciativas interesantes de Radio Teocelo y también Radio Nandía, que yo conozco, donde invitan a personas de otras radios a estar con ellas y a aprender a producir, y sobre eso también sacar producciones, ¿no? Entonces Teocelo hace sus pasantías, donde la gente llega y entiende cómo funciona, Nandía hace lo mismo, y es algo que es muy importante, y eso creo que sería bueno apoyar y desarrollarlo todavía más, ¿no? Pues hasta ahí mi intervención. Son muchas cositas que quería meter porque ya ven que hay pocas oportunidades de meter ideas y gracias, saludos. Muchísimas gracias, Guillermo. Tiene la palabra ahora Julia Mansk de DW, por favor. Sí, buenos días. Agregando un poco el punto que hizo Jessica sobre el tema del Estado como facilitador en el tema de espacios y diálogo, nada más quería contar de dos experiencias que tuvimos en dos países. Uno en Guatemala, donde trabajamos muy a manos con radios comunitarias para jóvenes. Y ahí, de hecho, hay una experiencia muy bonita en la colaboración con el sector o la Secretaría de Educación. Entonces, lo que hacen ahí las radios es ir a escuelas con un tipo estudio móvil y le enseñan a los jóvenes cómo hacer la radio, los involucran ahí. Entonces, eso ha sido pues, una experiencia bastante exitosa y todo un poco con el objetivo de enseñarles a los jóvenes el tema de alfabetización mediática, de enseñarles, sensibilizarles sobre cómo funcionan los medios, ¿no? Y justo con este enfoque sobre todo en poblaciones mayas en el norte de Guatemala.
Y otra experiencia que hemos tenido o seguimos teniendo con socios en Bolivia son laboratorios de innovación, un poco para enseñar el tema de, creo que en español se llama diseño centrado en el humano, y enseñarles o trabajar con ellos propuestas de nuevos contenidos que se dirigen a audiencias específicas. Entonces, lo que hicieron es que invitaron a gente del sector educativo, sector de salud, a jóvenes, hicieron diversos formatos para desarrollar nuevos formatos y contenidos para las radios y los medios comunitarios de ahí. Y también ha sido bastante exitoso y sí, y como un poco como una propuesta para innovar también en las mismas radios y medios. Sí. No, estaba checando si quería agregar algo más, pero sí, o sea, eso básicamente han sido como dos experiencias interesantes ahí en el continente, también que quizás podían ser de valor para México. Muchísimas gracias, Julia. Tiene la palabra ahora Alejandro, por favor. No Alejandro Cabral, el otro Alejandro. ¿No? De hecho, si de CRTC. puedo agregar algo más, porque ahorita bueno, sí, perdón, adelante. Sí. Porque ahorita me acordé que es la otra cosa que quería decir, que igual en esos laboratorios que hicieron ahí en Bolivia, no solamente era de medios comunitarios, sino también invitaron a medios comerciales, que creo que eso es algo importante para desarrollar como líneas en conjuntas, que creo que también es un tema que vamos a discutir un poco más adelante, pero cómo justo unir esas líneas de trabajo entre los diferentes medios. Ya. Ok, muchísimas gracias, Julia. Ahora sí, Alejandro de CRTC, por favor. ¿Nos escuchas, Alejandro? Creo que tiene ahí alguna dificultad técnica. Entonces le voy a pedir a Carolina, por favor, que haga su intervención. Sí, hola. Hola, adelante, por favor. Nada más bueno, a ver si me alcanza el tiempo para algunos puntos que igual me gustaría precisar en la cuestión de contenidos. Coincido con Tere que ahí tenemos bastantes lineamientos y bases como para poder ir revisando cómo se están dando los contenidos en los medios de comunicación y cómo se está abordando desde un enfoque intercultural. A mi parecer, desde las experiencias que hemos generado como comunicadoras indígenas, hemos mirado que la comunicación aún sigue pendiente en desmontar o en quitarle expresiones que son muchas veces fundamentalistas, incluso mitos y símbolos, conceptos que estigman y violentan a los pueblos indígenas, en especial a las mujeres. Consideramos igual que si los medios de comunicación son revisadas por instituciones que también son encargadas de vigilar estas cosas, como institutos de las mujeres, como instituciones que son encargadas de revisar cómo se aborda, cómo se representan a las mujeres indígenas. Hemos también coincidido que también se debe considerar esta diversidad de ser mujeres y tener una apertura y diálogo con las propias mujeres que están en situaciones diversas, como las propias mujeres indígenas, como las mujeres negras, afromexicanas, y trabajar el contenido común y no solamente entenderlas como una cuestión de representarlos en términos folclóricos como lo que se ha hablado, sino también mirarlo cómo están siendo representadas. Hemos mirado que siempre se representa a las mujeres indígenas como personas que están siempre violentadas, discriminadas, racializadas, y esto desaprueba muchas veces el ser sujetas de derecho y tener como su participación política también, que se niega o se desconoce el ser personas pensadoras y constructoras de conocimiento y de saberes, y por lo tanto no cabe en su participación o espacios, por ejemplo, en la ciencia, en la educación, en la política, mientras se siga representando a las mujeres como solamente que son objetos de violaciones, objetos de discriminación y sobre todo que son solo trabajadoras del hogar, y que también esto puede que reproducir en nuestra propia sociedad
reproducir o seguir negando la existencia de mujeres que con tanta diversidad y con tanta capacidad de ser también productoras de conocimiento, y sobre todo que puedan generar contenidos, ¿no? Y esto también limita el ser propias mujeres que puedan transformar sus propias realidades y sobre todo cambiar las narrativas históricas que ha sido en estos espacios. Y justamente esto tiene que ver con la interculturalidad, que va más allá de generar un reconocimiento, una visibilidad de ser mujeres. Entiendo que la interculturalidad también se tiene que trascender más allá de reconocimiento a la lengua, al saber y al conocimiento. También tienen que representar pues este conocimiento dialógico, ¿no? No se tiene que representar solamente lo bonito y lo feo de las comunidades, sino también cómo desde las propias voces se quieren representar. Y esta forma de abrir este camino es que es una forma de generar y transformar realidades. Hablábamos en distintos espacios también, o en este mismo espacio, en cómo los medios de comunicación, cuando a veces se buscan esos espacios, se dicen, no, pues ya estamos abordando a los pueblos indígenas y cómo los estamos representando, no hay necesidad de reproducir más conocimientos. Y a mí me parece que justamente hay una tarea pendiente, ¿no? De realmente hablar de interculturalidad es justamente abrir ese diálogo horizontal, ¿no? Con las personas, con las mujeres, con los niños, con las comunidades, cómo queremos ser representados en estos espacios y sobre todo que este conocimiento de la que se está retomando los medios de comunicación, la vez pasada decía, tiene que ser reconocido como un conocimiento colectivo, como una entidad colectiva que no va más allá, no solamente va en la cuestión de traducción, ¿no? Sino más bien va más allá de mirar cómo se materializa en la sociedad, cómo se está representando y qué significa, ¿no? Y que me parece que los medios de comunicación aún siguen pendientes en tejer este diálogo horizontal y sobre todo cómo se va a ir materializando las demandas que existen, no solamente para cuestión de contenido, sino también en las demandas que existen desde los pueblos indígenas, en especial desde las juventudes, de las mujeres indígenas. Y creo que justamente apenas estamos como ir viendo, revisando los contenidos y me parece que también tenemos un avance sustantivo en la cuestión de que hay instituciones, aunque también con limitantes, para poder evaluar cómo se está abordando el tema de la equidad de género, cómo se está abordando el tema de la violencia, cómo se está abordando la cuestión de discriminación. Por ejemplo, no hay datos desagregados a partir de una identidad cultural de las mujeres que mueren cotidianamente. Por ejemplo, no tenemos datos duros de cuántas mujeres indígenas se están enfrentando a la cuestión del feminicidio, de los niños, de la violación de los derechos de los niños jornaleros, por ejemplo, tienen una identidad lingüística, cultural. Siento que esos datos pueden aportar también el contenido de los medios, ¿no? Si las instituciones educativas, las instituciones encargadas de revisar esto, abonará mucho para generar contenidos reales y situadas, ¿no? Solamente hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Antes de continuar con las intervenciones, le voy a pedir por favor a Blanca y Alfonso, que me han hecho la indicación de que tenemos que seguir con la siguiente parte de esta mesa, que nos indiquen cuál es la siguiente pregunta y les recuerdo que pueden retomar la respuesta que tienen pendiente para esta y sumarla a la siguiente pregunta. Blanca, por favor. Gracias, Xochitl. Sí, más que nada, de hecho, como que ya se está entrando a la siguiente pregunta y cuando esto va pasando nos gusta igual de una vez compartirla. Eso no significa que no dejemos de pensar en el ámbito de formación y capacitación y en el ámbito de producción de contenidos que estamos abordando y que esto que ya están mencionando en estas últimas participaciones es lo que se referiría a la exhibición de contenidos y también vemos que se está entrando al tema de evaluación, de revisión de los contenidos que ya se difunden y que ya se colocan en los medios masivos y que tienen que ver con pueblos indígenas, como se ha mencionado, pero que también podemos decir que tienen que ver con todas estas diversidades, ¿no? Que cómo están representadas las diversidades, no solamente pueblos indígenas y afromexicanos, cómo están representadas las diversidades en general dentro de los medios. De modo que esta tercera pregunta implicaría que podamos abonar a qué condiciones requerimos generar para que los medios no indígenas, no comunitarios, accedan
a contenidos producidos desde las comunidades, desde los pueblos indígenas y desde los medios comunitarios. ¿Cómo hacemos este enlace, ¿no? ¿Cómo hacemos que quienes elaboran las barras programáticas de medios públicos y comerciales encuentren una propuesta de valor en lo que los medios indígenas y comunitarios están produciendo y quieran traerlo para también proyectarlo acá y se sensibilicen respecto a la importancia de también transmitirlo acá y entren en ese diálogo y en esa cadena ya de intercambios donde también se valore lo que las comunidades indígenas y medios comunitarios estén produciendo. ¿Qué mecanismos se pueden impulsar para facilitar el acceso de estos medios a los contenidos? ¿No? Bueno, es como parecido, es otra forma de plantearlo. Ahí está esta parte que tiene que ver con lo que es exhibición, ¿no? Sin que ahorita estamos, pero también se puede abordar si se requiere. Se requieren apoyos para la exhibición de los contenidos a nivel de comunidades, por ejemplo, como esto que planteó Guillermo respecto a enjambres de comunidades, ¿no? Extender audiencias dentro de los propios contextos comunitarios. ¿Se requieren apoyos para esa exhibición? Creo que ahí hubo un ejemplo de algo, de un estímulo que se podría crear, pero podría haber más. ¿Cuáles serían? Y esa exhibición, pero en lo que estábamos diciendo, en los medios no indígenas, sino comunitarios. Esa exhibición que alcance a la sociedad mexicana para resolver estos temas que han venido planteando ya de representación, de la forma en la que está representado y también de la forma en la que todo esto, todas estas representaciones han provocado racismo, discriminación, exclusión, segregación, xenofobia. Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo quería decir algo más. También está esta situación que un poco como que la han dibujado en cuántas personas de esas diversidades trabajan, son parte de los medios públicos y comerciales, porque están ahí. Y al estar ahí, ¿de qué manera participan dentro de los medios públicos y comerciales en generar contenidos con otro enfoque, con formas de representación y de narrativas distintas, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar los relatos de las diversidades a los espacios de comunicación masiva? ¿Cómo hacemos que el ecosistema de medios de México se nutra de contenidos distintos y nutra, por lo tanto, a la sociedad mexicana contenidos distintos? Bueno, eso lo dejo ahí para que podamos tener, estamos a las 12, está muy rico todo lo que están compartiendo, muy, muy nutritivo, para que tengamos esta segunda hora para seguir conversando. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Tiene la palabra ahora Miriam, por favor. Creo que la perdimos, ¿verdad? En la conexión. Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra a Ana Vázquez, por favor. De la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Ana, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, también combinando un poco la 1 y la 2. Aquí hemos pensado que sería muy bueno impulsar una estrategia de formación de formadores y formadoras, utilizando herramientas y procesos colaborativos de intercambio de talentos. Por ejemplo, estancias profesionales, tequio de talentos, que en Oaxaca, pues, como saben, es una institución importante y muy activa y viva en las comunidades indígenas, entre personas que trabajan en radios comunitarias e indígenas o de otra índole que puedan llevar no solo sus saberes a otras regiones indígenas sobre cultura, contextos, sino además buenas prácticas sobre generación de contenidos plurales, diversos y diversos desde diferentes perspectivas como la de género, juventudes, indígenas, afromexicanos. Porque creo que esa parte formativa hace falta y ahí nosotras haríamos mucho el énfasis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana. Tere, por favor, Tere Velázquez. Está silenciada, Tere. Lo que pasa es que estaba escribiendo en el chat. Bueno, ahorita les acabo de escribir. Iba a poner el correo institucional del sistema y el enlace de la red, porque en esto de qué estamos produciendo, cómo podemos nosotros llevar las producciones, los contenidos, pues yo tengo varias propuestas muy concretas. Una, les quiero decir que ya solicité a nuestro enlace ejecutivo de la red hacer un rastreo de qué estamos transmitiendo en este momento en los medios públicos, de temas que tienen que ver con lo comunitario, lo indígena, pero y también los proyectos que tenemos en mente, que a nosotros, por lo menos de Zacatecas, los de la pandemia, nos paró el de Nuevo León con Héctor Camero y el de Tacualeche en Zacatecas, porque creo que desde los medios públicos, y esa es la idea, debemos contar la historia de los medios comunitarios, de los medios indígenas, hacerlos más presentes, contar cómo ha sido en México la presencia de ellos, cómo trabajan, cómo viven las comunidades, todo el aspecto social que tiene que ver, y que estoy de acuerdo en lo que han dicho aquí, tiene mucho que ver con las personas que viven en las comunidades para quienes se crean estos medios de comunicación. Y los públicos, pues tenemos que estar ahí poniendo pantallas, radios y todo lo que esté a nuestro alcance. Yo propongo, además, este año sí va a ser la Bienal Internacional de Radio dedicada mucho a temas de lenguas indígenas también. Yo creo que la Bienal Internacional de Radio debe ser un proyecto que no se pierda y que tome este tema como urgente, el de toda la radio comunitaria, la radio indigenista, la radio social, para hacer un mapa de qué está ocurriendo en México, porque de pronto sí vemos que son pocas concesiones, que algunos no tienen, vemos esa parte, pero necesitamos saber qué están haciendo, también para tener ese diagnóstico del que ya se habló aquí y para ver cómo vamos a transitar en el proceso de qué sigue y de cómo podemos hacer esas estancias en los medios públicos, lo que proponía Irina, cómo podemos ayudarnos entre todos y cómo sentar las bases para que esa ayuda y ese trabajo tenga certidumbre. También quiero proponerles la asamblea de la red que se ha suspendido en mayo, pero que será en noviembre y que será vía Zoom. Yo les propongo que tengamos un acercamiento muy puntual para además de dar seguimiento a esto. En la asamblea estamos todos los directores de los medios públicos, que somos 74, y podemos recibir. En esa asamblea nos compartimos muchos contenidos. Yo les propongo que para noviembre, quienes tengan que compartirnos algo, lo pongan. Tenemos un sistema de distribución muy efectivo, muy ejecutivo. En cuanto, si ustedes mandan a la red sus producciones, las ven, además les retroalimentamos en cuándo se pasa, a qué hora se pasa, cuántas personas lo vieron. Solo medimos por redes sociales, usamos mucho los streamings, sobre todo en contenidos como de este tipo, que tienen que llegar, que tienen que tener mayor impacto. La parte de los noticiarios, nosotros nos fuimos a capacitar a Chiapas con Guadada New for Kids y trabajamos mucho con el sistema chiapaneco, pero seguimos y los invitamos a ellos a venir a Zacatecas y ya tenemos un equipo que es una manera de reproducción del trabajo. Desde Chiapas, que trabajan mucho con las comunidades, hicieron el trabajo de capacitación con la gente de Zacatecas. Tenemos el noticiario de Vientos Culturales donde participa Zacatecas, me parece que Canal 22, participa Querétaro y participan, no quiero dejar nadie afuera, pero somos 4 sistemas y ahí nos capacitamos y nos retroalimentamos, es parte de lo que hemos hecho. Pero yo les quiero proponer de una vez que en la asamblea de noviembre estén presentes las radios comunitarias, las radios indigenistas sociales, este abanico, para empezar a hacer ese trabajo ya muy ejecutivo inmediatamente. No tenemos por qué darle vueltas aquí. Muchas preguntas dicen, ¿qué le pedimos al Estado? También vamos a decirle al Estado que aquí estamos y que ya podemos ir empezando mientras nos definen todas esas cosas que estamos tratando de consolidar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Jessica Vega, por favor.
Está silenciada, Jessica. Sí, ahora sí, ¿verdad? Adelante, sí. Perfecto. Bueno, en cuanto a esto, creo que una de mis propuestas sería que es necesario, por ejemplo, crear mecanismos de la no discriminación y la apertura de espacios de diálogo en estos espacios públicos de los medios radiales. Por ejemplo, en cuanto, pongo el ejemplo del cine, ¿no? Cuando Cuarón habló de la película, hubo una apertura y un enfoque hacia los pueblos indígenas justamente por la figura, ¿no? Ahora actualmente hemos visto en el tema de la fotografía, ponen enfoque los medios públicos a la población indígena, a la juventud indígena, pues por la figura que lo produce, ¿no? Entonces creo que es necesario impulsar también el mecanismo de la no discriminación a los productores de contenidos, ¿no? En cuanto a esto, pues resaltar siempre la figura de los procesos de profesionalización de los jóvenes, de los que están haciendo las producciones pues obviamente, pues de los comunicadores también. Y ante a esto creo que es importante buscar diálogos de sensibilización, tanto desde, no solo desde la cosmovisión indígena, sino también a pues la otredad, ¿no? En este sentido quiero rescatar mucho este enfoque de las pasantías, ¿no? Poder buscar algún mecanismo de pasantías tal vez en radios de espacios más públicos, en donde el espacio de fortalecimiento sea mutuo, a dar a conocer cómo se están produciendo pues las radios comunitarias, pero también pues a la vez se puedan nutrir los comunicadores. Sobre todo estoy pensando mucho en futuro en relación a la participación mayormente de la juventud, ¿no? Y de la adolescencia que se pueda ir involucrando en estos procesos de formación. Una de las cosas también importantes que quiero resaltar que la sensibilización en radios también tiene que buscar espacios de las retransmisiones, ¿no? De las radios comunitarias que están haciendo llegar, por ejemplo, hay cierta cobertura, por ejemplo, yo en la Mixteca, ¿no? En esta zona de la Mixteca, a veces es difícil el acceso de las amplitudes, por lo tanto, muchas veces no podemos pues acceder a estos espacios de la radio, pero a veces se siguen retransmisiones online que puede ser otro mecanismo. En Oaxaca muchos jóvenes están haciendo, pues, incursionando en estos medios online, tratando de hacer podcasts, tratando de hacer varias cosas como estas, que creo que puede ser también importante buscar recuperar la radio y también incursionar en estos espacios online que puede permitir a los jóvenes pues un poco más de necesidad de buscar esta información. También otra de las cosas creo que es importante ante esto fortalecer la infraestructura para la radio y que pueda tener un mayor alcance. Como lo mencioné, hay zonas en donde realmente la radio solamente hay uno o dos opciones, ¿verdad? Y que al final no está mal, pero sí que pueda tener una amplitud también para poder tener conocimiento de otros espacios. Una de las cosas también que creo que en relación al estímulo que habíamos hablado es también tener acercamiento, poder tener acercamiento a estas posibles figuras, ¿no? Que los jóvenes puedan tener el acceso, por ejemplo, no sé, realizar una entrevista a alguien, una figura. Creo que a los jóvenes les incentiva escuchar otras perspectivas también, involucrarse más en estos espacios, no sé, digo, para los medios públicos es más fácil, por ejemplo, tener una entrevista con alguien, ¿no? Que para los medios comunitarios, porque no hay un acercamiento tan fructífero, y creo que esto puede fortalecer también pues incentivar a la juventud de conocer más de la radio y que podamos también ir aprendiendo. Entonces, eso sería una de las ideas que me surge también en cuanto al cine. Ha ido incursionando, ¿no? En el cine, por ejemplo, los jóvenes en Oaxaca han estado aplicando a estos programas que se llama el programa ambulante, me parece, con el cine, y han hecho 2 producciones muy importantes que se ha hecho de esta manera a través de un acompañamiento, un partner, y creo que esto sería también bueno a nivel radio. Gracias.
Muchísimas gracias, Jessica. Tiene la palabra ahora Carolina, por favor. Sí, yo estaba revisando como estas preguntas que siguen después de responder la de los contenidos. A mí me parece que hay grandes retos para poder darle una respuesta muy pronta a estas condiciones que requerimos para que los medios no indígenas accedan a los contenidos indígenas o comunitarios. A mí me parece que también queda un tema pendiente de la cuestión de los afrodescendientes o negros, que creo que igual si seguimos mirando solamente en este enfoque, seguimos dejando otra población más que ha estado colocando de mirar, de generar otra narrativa histórica de la nación, ¿no? Como que México es un país pluriverso y por lo tanto tiene que generar también cómo reconoces estas identidades colectivas, así como tal las cuestiones de identidades de género, que también no solamente son hombres o mujeres, sino que hay una diversidad de identidades genéricas que también necesitan estar colocadas en estos contenidos. Y sobre todo en la cuestión de las condiciones, justamente es que primero tiene que haber esas condiciones de pluralidad, ¿no? Si no las hay, no podríamos generar contenidos o no se podrían colocar contenidos. O también, además de que se está mirando solamente a las comunicadoras y comunicadores indígenas como dotarlas de herramientas, de capacitarlas, de darles información, como si estuviéramos todavía repitiendo a los que lo que necesitan ustedes es esto, ¿no? Y cuando también tiene que ser al revés, ¿no? Como lo que miramos en las instituciones gubernamentales que hablan de interculturalidad, muchas veces, ¿cuál es la estrategia que utilizan internamente para tener una interculturalidad dentro de su espacio? Hay hablantes de lenguas indígenas, hay mujeres indígenas, ¿cómo están siendo ocupadas en estos espacios, ¿no? Y también en los medios de comunicación. A veces se entiende también solo esa interculturalidad de que coloquemos las lenguas que están ahí y basta. Y creo que también es recíproco, ¿no? Cuando nosotros hablamos de diálogo y de esta representación de dialógica, es que justamente tiene que haber esto también. A veces instituciones o medios de comunicación hacen un esfuerzo de colocar contenidos y lo hacen tal vez de manera errónea, por ejemplo, categóricamente o políticamente en México se reconoce a los pueblos indígenas como una categoría política, pero hay una diversidad que nos autodenominamos Ayuk o Vinisa, todo, hay un montón, y que ahorita se sigue utilizando la cuestión de las etnias, ¿no? Se habla de un grupo de etnias, ¿no? Cuando es una nación, cuando es un pueblo, estas categorías tienen que ir transformando y tiene que generar condiciones en cómo la va a transformar. Por ejemplo, capacitar a los mismos conductores, a las productoras, a la gente que hace contenido, ¿no? También que reciban todas estas capacitaciones de mecanismos nacionales, internacionales que existen sobre los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, sobre todo de las niñas y de los niños. Una cuestión que ya está dada en México, solo que no se ha materializado en los medios de comunicación. A mí me parece que primero son estas condiciones que se tienen que generar para poder mirar cómo pueden acceder a contenidos. También se ha hablado anteriormente del consentimiento previo, libre, informado a las comunidades, el uso de sus conocimientos, el uso de sus lenguas, el uso de los saberes colectivos que hay en eso. Y sobre todo que este consentimiento libre, previo, informado tiene que ser con un proceso gradual, un proceso de diálogo, no solamente informativo. A veces este consentimiento libre, previo, informado se entiende solamente te voy a informar que va a pasar tu información y punto. Y cómo se benefician a ambos, ¿no? También se tiene que hablar la cuestión de los beneficios, ¿no? Cómo se está abordando, si no nada más es traducirlos o nada más es colocarlos, pero en qué se benefician mutuamente. Creo que también eso se tiene que tomar en cuenta al momento de generar contenidos indígenas en medios no indígenas, ¿no? Ahora, para impulsar o facilitar el acceso de los medios públicos y comerciales a los contenidos producidos por los medios indígenas, justamente también a eso, ¿no? Volvemos a lo mismo de que no solamente tiene que ir un productor a una comunidad de hacer una entrevista y regresa y lo pone, ¿no? No, yo creo que en ese sentido tiene que ser también de forma acompañada con la comunidad para que el conocimiento que se vaya compartir y traducir en términos lingüísticos, en qué términos también se va a traducir, también se tiene que dialogar. Lo queremos representar solamente en la cuestión folclórica, o una cuestión de derechos colectivos, o en la cuestión de derechos personales de las mujeres, o ambas cosas, ¿no? Tiene que ir de la mano también con las autoridades comunitarias, con las mujeres, a veces solamente con la cuestión de que ya se hizo consulta a las autoridades y no se hizo con las mujeres. Por ejemplo, hay comunidades donde las mujeres no participan en las asambleas o no tienen una representación
representación política dentro de sus sistemas normativos y por lo tanto hay que ver mecanismos de instituciones encargadas de esto, cómo realmente se representa una pluralidad dentro de estos medios, ¿no? Cómo tengo autorización de las mujeres en cómo quieren ser representadas, de los niños, de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, ¿no? ¿Cómo las abordamos? Es un reto enorme y la verdad me parece que aquí podemos plantear estos sueños, pero igual ojalá algunas se puedan materializar. Gracias. Muchísimas gracias. Caro, tiene la palabra ahora Gabriela Marentes, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Yo lo único que quería comentar es que hay un público también que debemos atender. Nosotros en una ocasión hicimos junto con el INALI unos cuentos que eran bilingües. Nosotros hicimos la versión en español para transmitirlos en Radio INA, que es un dispositivo multimedia en internet, pero con esta vocación de la radio. Y fueron un éxito total estos cuentos. Nosotros tratamos de acudir al INALI, a la misma dirección lingüística del INA, para ver si alguien nos hacía el favor de traducirlos y que esto se pudiera compartir también en las lenguas, pero pues había que pagar dinero y no tenemos nosotros recursos para nada de eso. Ese fue el impedimento, pero quizá con estas alianzas y estas comunicaciones entre todos nosotros podamos conseguir que, pues no sé, le podemos dar crédito, por supuesto, a quien lo lea, pero dinero pues no hay. Ese era el punto, pero estaríamos súper dispuestos a publicar esto en las lenguas, en español y en la lengua. Bueno, sería una joya. Y creo que hay que atender también a este público infantil y juvenil. Bueno, a quien no le gusta oír un cuento, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Tiene la palabra ahora Graciela Martínez, por favor. Rapidísimo, buenas tardes. Pues creo que ya han dicho cosas bien interesantes. Ha sido una mesa muy motivadora. Creo que ya hay cosas muy concretas. La parte de una propuesta de formación, que creo que ya todos con las aportaciones lo han hecho. Después me parece que es importantísimo la parte del diagnóstico, y aquí haría un llamado, y ya lo comentaba Tere Velázquez, la parte de la autoevaluación, cómo los medios, pues, públicos están representando a la otredad. Me parece que es muy importante la parte de la autoevaluación, porque muchas veces lo hacemos y ya dirían, ¿no? Hay un pensamiento colonizado que está ahí y que no sé, ya no nos damos cuenta cómo estamos representando al otro o a través de qué lenguaje. Ya lo decía Tere Juárez, ya lo decía Carolina, me parece que es importante. La esencia de todo esto es el relato. ¿Qué tipo de relatos estoy contando? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Con qué audiencias? ¿Cómo estas audiencias están participando? ¿Cómo estas comunidades? Aquí quiero enfatizar, porque la esencia, y ya lo decían varios, es lo importante. ¿Qué hago con esa información? Por eso se habla tantísimo del derecho a la información. La información, ¿cómo la utilizo? ¿Y qué tipo de información estoy dando? Estoy compartiendo. La información es tan importante porque ya lo mencionaban en varias ocasiones, genera esta parte de pensamientos, de estereotipos, de estigmas, llamados esquemas de pensamiento, que eso a lo que nos llevan es a la acción. Allí está la importancia de tener información muy concreta. Entonces, creo que por ahí hay que trabajarlo en cosas muy claras. Y estaban hablando de las audiencias. Todas las audiencias son importantísimas, todas. Pero hay una que me parece que a veces se descuida, que es la parte de la gente de la tercera edad. En Hidalgo, un grupo con el que recién trabajé, son 6 personas que están haciendo esta radio. La mayor parte pasa de los 70 años. Y son señores con toda la capacidad de dar a conocer precisamente pues
todo es sus lenguas, sus hábitos, costumbres, pero un compromiso tan fuerte. Son 5 personas para una estación. Y entonces creo que ahí es muy importante. Y por último, creo que todos tenemos experiencias en torno a los trabajos que hemos hecho en cursos. Rapidísimo, solamente para hacer la correlación. Creo que ya hay mucho trabajo avanzado en términos de las instituciones. Solamente es sumar. Trabajamos con poesía sonora, pero no con esa poesía a la que estamos habituados, sino hicimos poesía sonora a partir precisamente de las onomatopeyas de las lenguas en Oaxaca. El resultado fue único. Entonces, por eso yo señalo que la parte del paradigma de la comunicación comunitaria indígena va a marcar precisamente el modelo de hacer comunicación en este país, en el mundo, por eso es tan importante. Y termino el comentario señalando, estamos trabajando también otro proyecto que se llama Oaxacados con Rubén Luengas, que es el director de Pasatono. Con él estamos trabajando la esencia precisamente y buscando, él lo hizo a partir precisamente con otro investigador y con el apoyo del IACO, con el apoyo del maestro Toledo, porque era el sueño del maestro Toledo, trabajar las músicas, por eso así se llama Oaxacados, las músicas de Oaxaca. Entonces, creo que ya hay una serie de instituciones interesadas en el rescate, en comenzar a trabajar de forma conjunta, nada más ir ordenando todo esto y ya poner en marcha. Ya decía Tere Velázquez, ya hay mucho trabajo previo, ya en las radios comunitarias, en fin, las experiencias que he tenido, ya hay mucho hecho. Sumemos esfuerzos, creo que este trabajo que ya mencioné, la interrelación entre radios universitarias, radios públicas, radios comunitarias, ya se puede hacer, no solamente para el intercambio de programación, sino para la parte de la capacitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Tiene la palabra ahora Pita, por favor, Pita Cortés. ¿Nos escuchas, Pita? Sí, perdón, es que también me encontraron chateando. Estaba saludando a Gaby Marentes, que me da mucho gusto encontrarla aquí. Sí, justamente lo que dice Graciela, se han dicho ya muchas de las cosas de estos círculos que nos mostraba esta Blanca al inicio, y yo creo que podríamos, porque son 12:29, y a mí sí me gustaría, como lo hace Tere siempre, vamos a hacer esto, que me gusta mucho, que es una mujer de acción. Entonces ya tenemos aquí sobre la mesa cosas muy, muy importantes, como las que ya mencionaron todos nuestros compañeros, pero en cuestión, por ejemplo, de los temas, a mí me parece fundamental el que citaba Guillermo Monteforte, que tenemos que pensar en los públicos. O sea, sí queremos que se vayan los programas a las radios comerciales, a las radios públicas, como dice Graciela, qué estudios tenemos o qué hemos revisado para saber qué necesitan esos públicos de lo que nosotros podemos decir. Me pueden responder los compañeros, bueno, eso lo tienen que decir los medios públicos, también es cierto. ¿Sí? Por eso tiene que haber como una sinergia, un intercambio de necesitamos esto y nosotros te ofrecemos esto. Y sí se puede hacer, como dice Tere, ya la red de las radiodifusoras públicas trabaja muy activamente, gracias a que Tere no se para nunca, siempre estas cosas. Y entonces a mí me parece fundamental como ya poner estos puntos ahí a desarrollar, ¿no? Ahí está ya cómo podría distribuirse, lo dice Tere, pero también ya lo tiene muy contemplado Guillermo, ¿no? Los públicos. Es para consumo local, es para consumo estatal, es para consumo nacional. Bueno, es que son materiales como los que tiene el INAH, que pueden ser hasta de consumo internacional, porque ahí hay un archivo valiosísimo. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos ir avanzando en estos temas de diagnóstico y de aterrizaje en acción, como dice esta Tere. Estoy viendo aquí nada más que no se me vaya una cosa, que es esto de las capacitaciones, que no solo de radio, en todas las áreas de producción, a partir de la interculturalidad.
La experiencia que yo he llevado últimamente ha sido en contacto con jóvenes de radio comunitarias, pero estaba cerrado. Y ahí logro ver justamente esto. Hay muchos jóvenes que aman su cultura, se visten con sus trajes, no siempre. Lo hacen cuando ellos tienen como esta necesidad de manifestar el orgullo que les causa su lengua, su ropa, pero en la vida cotidiana ellos escuchan la música de todas las radios comerciales, ellos tienen información a través de la internet de mucho de lo que está pasando en el mundo y tratan, por ejemplo, todo el lenguaje que se desarrolló a partir del COVID les ha causado problemas para poderlo llevar a las lenguas, ¿no? Entonces, también ahí tendríamos que meternos porque también todo esto que dicen de la alfabetización cibernética requiere de todo un lenguaje. Por ejemplo, se ha mencionado el tema de género. Todo lo que está ocurriendo con esta transversalización que hay entre los géneros, porque se está tratando de generar puentes entre lo que es la masculinidad y el feminismo, se están generando lenguajes nuevos y bonitos, ¿no? Por ejemplo, mucho a partir de la masculinidad se está tratando de impulsar una palabra bellísima que es cuidadanía, ¿no? Entonces, todo esto va a tener que comenzar a tener traducción sí, muchísimas gracias, traducción a las lenguas o ver cómo podemos hacer este intercambio, porque es inevitable que haya neologismos que son parte ya de la vida contemporánea. Este tema también lo tenemos que abordar, los lenguajes. No solo la lengua, sino esta lengua que también comunica y genera puente con los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pita. Tiene la palabra ahora Iván, por favor, de INALI. Sí, bueno, con lo que se ha comentado, estoy reflexionando cómo podemos hacer que a través de alianzas y de un trabajo interinstitucional y con las comunidades, con las asociaciones, podamos contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Y sobre todo, el gran papel muy importante que pueden tener los medios comunitarios, tanto indígenas y no indígenas, los comerciales, de salvaguardar aquellas lenguas que están en riesgo de desaparición. En nuestro país, muy brevemente les comparto, se hablan 68 lenguas indígenas nacionales. De estas, 31 están en riesgo de desaparición y 37 están en una situación de amenaza. Entonces, si se crean contenidos, se hacen producciones donde se pueda, de cierta manera, tomar diversas vertientes, líneas o enfoques que tienen que ver con cómo podemos incluir a personas adultas mayores, retomar o abordar la paridad de género, la diversidad social, cultural, etcétera. Me parece importante que los medios no comerciales y medios indígenas empecemos a incluir, por ejemplo, a los ancianos y sobre todo en aquellas lenguas que están en riesgo, de que en los medios comunitarios y comerciales se pueda poner la voz de estas lenguas que están en riesgo. Creo que sería un gran trabajo que se puede hacer a mediano o largo plazo y de cierta manera contribuir a que estas lenguas indígenas, no que no desaparezcan, pero sí tener un impacto social y comunitario para sensibilizar a la población mexicana de que hay lenguas que están en riesgo. Cuando se pone la voz de las lenguas que están en riesgo en los medios, trae un cambio de chips en la población, de darle prestigio a la lengua, y eso lo pueden hacer los ancianos, las personas adultas mayores, de que se empiece a difundir en los medios con mayor intensidad la voz de ellos, y de esa manera pues las lenguas indígenas se estarían escuchando en los medios. Es muy importante sí saber los destinatarios hacia quién está dirigido el contenido. De ahí de que en las lenguas que están en riesgo creo sumamente importante que se haga
esta difusión de contenidos en las mismas lenguas indígenas, no en español, pero bueno, eso tiene que ver con hacia los destinatarios, cuál es el fin de ese contenido, pero sí me pareció importante ponerlo aquí sobre la mesa de cómo podemos contribuir entre todos hacia la detención del desplazamiento de las lenguas indígenas en nuestro país y buscar estas estrategias y mecanismos. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Iván. Tiene la palabra ahora Guillermo Monteforte, por favor. Hola, hola. Dos, tres cositas. Quisiera empezar recordando una metáfora bien bonita que nos hizo Blanca en otra mesa, no sé si nos tocó aquí a todo el mundo, sobre la fiesta, ¿no? Y esto lo digo porque hemos escuchado algo que es muy correcto y muy preocupante de que en las instituciones no tienen presupuesto. O sea, no hay y va a haber menos, ¿no? Ahora con todo este tema de la COVID, pues todos los dineros de los estados y de la federación se van para otro lado, ¿no? Entonces, es un problema. Pero no tenemos que pararnos pensando si no hay dinero no se puede hacer nada, ¿no? Ese es un mensaje para las instituciones en general. O sea, pensemos en qué se puede hacer sin el dinero. La metáfora de Blanca iba por el lado de queremos hacer una fiesta. ¿Qué necesitamos para la fiesta? ¿Necesitamos 100,000 pesos? Sí, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos sonido, necesitamos alguien que facilite, alguien que toque, y entonces se arma una fiesta si cada quien le pone lo que puede poner, ¿no? Y no necesariamente eso es en efectivo. Retomando la iniciativa de Tere, de que ya a través de la red de radiodifusoras de los estados se está haciendo algo, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto. Y sobre eso yo quisiera, pues ya proponer que concretemos, ¿no? ¿Qué hacemos, Tere, para iniciar un diálogo y ver cómo se hace un trabajo coordinado con las radiodifusoras de los estados? Y de aquí armar un grupo que represente, donde creo que tienen que estar las radios comunitarias que están presentes en este grupo, para asegurar ese tema de representación de que Carolina hizo muy, muy importante, ¿no? Que lo que ella dijo. Entonces, es una cosa muy concretita ahí que creo que podemos ir aterrizando, ¿no? El tema también de lo que Iván ha comentado sobre las lenguas es muy correcto. Y creo que aquí tendríamos que pensar en algo que tal vez tenga que ir desde más atrás en la legislación. Hay una cierta resistencia de los medios públicos y los medios comerciales, porque dicen, ¿cómo voy a pasar yo algo en Mije y luego el público no lo va a escuchar y pierdo mi público, ¿no? Pero lo que tiene que reconocer esos medios es que sus públicos son de las comunidades indígenas que hablan esas lenguas, por lo menos una parte, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber algo que concuerde en el tema de las audiencias con el porcentaje de población que atiende ese medio, ¿no? Si hay un medio en Oaxaca donde llega a una población indígena que es del 12%, que es con el país en general de la población de que habla una lengua, entonces tiene que corresponder por ahí la respuesta de los medios públicos, ¿no? Y los medios comerciales también. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar en algo que vaya desde ahí, desde la legislación, donde tiene que haber una exigencia de esa inclusión de medios. Y estoy completamente de acuerdo que la lengua no es un criterio único. Es importante lo que dice Iván de que hay que valorizar las lenguas, pero como también dice Carolina, no tenemos que caer en una cosa porque ya está dicho en lengua, ya lo hicimos, ¿no? Tiene que tener esa presencia identitaria en el alma de lo que se dice, no solo porque se habla en la lengua, ¿no? Entonces, todo eso tiene que dialogarse. Y creo que aquí lo que nos toca en este grupo es justamente un diálogo que estamos empezando ahorita, pero tal vez un diálogo más en concreto que tal vez con las radios de las difusoras de los estados podemos empezar. Y es un diálogo donde hablamos, bueno, que hablen los medios comunitarios con los medios de los estados y pensar bien qué hacemos, ¿no? Y cómo nos ponemos de acuerdo, como una propuesta concreta. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Tere Velázquez, por favor. Gracias. Pues ya avanzaba yo la propuesta de la Asamblea de noviembre, pensando en que no sé si haya una relación de contenidos de si las radios comunitarias sociales indígenas tienen algo ya, no le quiero llamar catálogo, sino la producción que deban o que quieran sacar a los medios públicos. Pensaba yo en noviembre, pero tenemos otra extraordinaria en agosto, no tengo la fecha, pero podíamos hacer un grupo como propone Guillermo. Nosotros estamos abiertos a lo
que ustedes nos provocan. Nosotros también, en la vez pasada, lo retomo ahorita y les digo, tenemos ya un trabajo avanzado de firma de convenios de colaboración con CIESPAL, que es también muy importante para que esté aquí en otras sesiones. También CIESPAL y toda la experiencia que tiene en formación y en producción. Sumemos y con la red cuentan porque es lo que necesitamos hacer, hacernos fuertes. Los medios sin fines de lucro unidos seremos más fuertes. Así es que sacamos la fecha cuando ustedes quieran en agosto para empezar a trabajar y para empezar a delinear cómo presentamos las producciones en las asambleas y ese mismo día damos links. Ahora que es muy fácil, aprovechemos lo digital, que por cierto también nos cayó encima para la capacitación y pues ahora tenemos que hacer narrativas y reinventarnos como si ya tuviéramos todo resuelto, pero en el camino vamos y vamos a lograrlo si estamos juntos, si estamos unidos y si sumamos esfuerzos. Así es que cuenten con la red. Aquí estamos para trabajar junto con ustedes, con todas y con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Le voy a dar la palabra ahora a Blanca para algunas preguntas subsecuentes antes del cierre. Gracias, Blanca. Muchas gracias, Xochitl. Pues es un gusto enorme estar escuchando que hay como propuestas muy concretas y también como consensos y rutas de salida que después de varios días que llevamos de diálogo, están hoy, al parecer hoy día como mostrando también ya resultados. Es que esta necesidad de diálogo, de encontrarse y de que tanto desde la función pública como desde los medios comunitarios se vayan poniendo en común sintonías, es bien importante, ¿no? Y requiere también su tiempo y luego ya va dejando resultados. Yo quisiera, como en el tiempo que nos queda, pedir respecto a esto que se está mencionando. Me parece que hoy, o aunque hoy no lo dijeron como tal, muchas cosas que se hablaron tienen que ver con el diagnóstico que es necesario realizar. Por un lado, eso como que ya va apuntalando como que tiene que ser un primer momento y que es un diagnóstico que tiene que incluir la participación y la desde las comunidades respecto a cómo se miran representados y cómo quieren ser representados y representados, ¿no? Y desde las comunidades, desde las diversidades. Eso tomamos hoy esos elementos para todo el tema del diagnóstico, que también implica, ya se ha dicho en otras mesas, aterrizar en un grupo, en un subgrupo, en un comité, pensar los criterios de pluralidad, trabajar esto de la mano con el IFT, con la unidad de medios y contenidos audiovisuales, pero también con los medios públicos, esto que dice Tere, que ya empezaron a revisar qué es lo que están transmitiendo, a qué hora, ¿no? Qué contenidos lleva, cómo se definen, cuáles son los criterios para elegirlos. En todo esto, cómo participan INALI, INPI, para también asesorar, definir, ayudar a construir, pero no sin la presencia de las comunidades, como dice Melquiades, como también lo dijo Iván, de poner también su visión, ¿no? En cómo se quiere esta representatividad. Todo eso, bueno, nos parece que tiene que ver con el diagnóstico. Y por otro lado, está este tema al que se está llegando como de que en todas las fases, producción, formación y capacitación, exhibición, hay posibilidades de entrar en intercambios y relaciones recíprocas de beneficio mutuo, donde no es que el Estado o las dependencias o los medios públicos le ayudan a un sector que es inferior, digamos, excluido. A lo mejor este sector tiene una serie de circunstancias en las que no ha podido entrar en diálogo con el resto del ecosistema de comunicación de México, pero eso no significa que no tenga un valor gigante. Entonces, desde el valor enorme que aporta, entrar en diálogo con acciones como las propuestas concretas que está diciendo Tere y que más bien van a implicar un beneficio mutuo. Reconocer también las capacidades de comunicación que ya hay acá construidas en medios indígenas y comunitarios y que le pueden aportar mucho al ecosistema de comunicaciones de México. Desde ese reconocimiento y desde esa valoración que nos permite este encuentro,
entonces llevar intercambios de beneficio mutuo. Eso lo podemos mirar a lo largo del proceso del proyecto como proyectos piloto. En ese aprender haciendo necesitamos empezar a lo mejor a probar cuestiones como esto que propone Tere para ya sea agosto o noviembre, que dicen desde los medios de comunicación indígena, desde las organizaciones acompañantes. Guillermo Monteforte hizo una participación al respecto. ¿Qué dicen los demás? Esto podríamos colocarlo como pruebas piloto, acciones iniciales y empezar a implementarlas. ¿Qué se piensa en torno a esto? Y respecto al tema de lenguas, de lo que menciona Iván, cómo estamos ya mirando, ya se está abriendo el panorama, ¿no? Como las lenguas indígenas nacionales, pues es algo que requiere hablarse, requiere escucharse incluso por quienes no lo hablan, pero entender por qué requiere escucharse, requiere traer esos relatos en lengua y en español para ser comprendidos desde otra visión. Eso requiere ser transversal, abrirlo a todo el ecosistema. Entonces, por un lado requiere normatividad, pero por otro lado requiere simplemente acuerdos para ir generando esa inclusión de esos contenidos. ¿Dónde están los contenidos? Es lo que se pregunta. ¿Cómo pueden acceder a ellos? Creo que es una pregunta que sigue en el escritorio. Bueno, esto quería yo como colocar en la mesa. No sé si Alfonso quieras colocar algo más para antes de cerrar y que podamos tener estos últimos minutos para escuchar sobre estos puntos que mencionamos. Sí, gracias, Blanca. Yo nada más agregaría un tema que varios de ustedes tocaron y que yo creo que valdría la pena tratar de elaborarlo un poco y precisarlo, que es el tema de la alianza interinstitucional, que es muy importante y que además en un contexto de recursos presupuestales limitados, yo creo que sería una estrategia que valdría la pena que exploráramos, tanto con la participación de todos y de las instituciones que están aquí representadas, como qué otras instituciones valdría la pena convocar, en qué momento y bajo qué esquema, ¿no? Aquí se mencionó, por ejemplo, a las secretarías de las mujeres, se ha mencionado las áreas de educación, en fin, como que en algún momento tendríamos que valorar a quién más tendríamos que hacer partícipes y qué tan viable y en qué términos se puede plantear un programa interinstitucional que refleje las propuestas y los acuerdos de este tipo de trabajo. Muchísimas gracias, Blanca. Y Blanca, adelante. Sí, de esto que está diciendo Alfonso, que es súper importante, justo esto que se propone de fondos que a lo mejor van a estar dentro de una dependencia, ¿no? Entonces, pongamos que están en la dependencia E, porque sus facultades, trayectoria de recibir presupuesto lo permite, lo facilita. Pero que eso ya no signifique que a lo mejor ese fondo, las bases, las convocatorias, son definidas solamente por esa dependencia. ¿De qué modo esa interinstitucionalidad y esa transversalización de la que han hablado y que recuerda Alfonso, puede participar en la definición de esas convocatorias, en los criterios bajo los cuales se van a ejercer esos fondos? De modo que a lo mejor la dependencia A, B, C es parte de la forma en la que la dependencia E ejerce ciertos fondos, ¿no? Y también, no solamente las dependencias, las comunidades, los medios indígenas y comunitarios, las organizaciones, asesoras, acompañantes, también participan en la definición de los criterios en torno al ejercicio de esos fondos, pero justo como para ir aterrizando también esto. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Y Alfonso, no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo, no sé si Tere y Guillermo, que tocaron varios de los puntos. O alguien más, Iván, incluso, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Guillermo, adelante. Hola, hola. No, nada más decirle a Tere que le mandé un WhatsApp ahorita para ver cómo nos juntamos y ya ir aterrizando esto, ¿no? Ir viendo por dónde hacerle y la idea es,
hacer un diálogo, empezar un diálogo más concreto sobre esto de la difusión por medio de las radiodifusoras de los estados y explorar las posibilidades y tal vez vengamos con buenos reportes en la próxima mesa, ¿no? De por dónde vamos avanzando. Excelente. No sé, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya nada más, ya recibí el WhatsApp y vamos a seguir trabajando. Me encanta porque, pues, a mí me gusta trabajar así. ¿Para qué nos esperamos? Digo, hemos esperado mucho tiempo y yo espero que ya no tengamos que esperar tanto para que las condiciones que debemos tener las tengamos. Pero mientras, con lo que tenemos podemos hacer algo y mostrar por qué este tipo de medios son insustituibles, imprescindibles y por qué se deben apoyar. Porque estamos trabajando por un mejor país, porque estamos trabajando para formar mejores ciudadanos, porque estamos trabajando para ser más justos, para ser más incluyentes, para que nadie se quede fuera, para que todos estemos dentro. Y pues bueno, aquí estamos y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto, Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Tere, Alejandro Cabral, por favor. Hola, buenas tardes a todas. Buen día desde acá, desde Sonora. Bueno, yo desde hace rato estoy muy asombrado, gratamente escuchando las opiniones de todas y de todos, y me quedo con una reflexión nada más. Entiendo que las radios comunitarias, las indígenas, nacemos en respuesta a nuestro entorno y a las necesidades de nuestro entorno. A diferencia de otros medios industriales, no buscamos imponer un discurso o imponer una cosmovisión, sino responder a la cosmovisión de la cual provenimos. Aun que sea esta como la mía, una comunidad diversa como la de Hermosillo, una ciudad mediana, en donde, por ejemplo, uno de los eslogans de nuestra emisora es que somos la radio más global del cuadrante local. Y tal vez eso es lo que nos interesa, una radio que estimule la diversidad, ¿sí? Y porque entendemos que pertenecemos a una comunidad diversa, pero probablemente hay radios a las que les interesan otro tipo de cuestiones. Y esto es lo que quería destacar. Creo que hay que fomentar, hay que estimular la producción, hay que ver de qué manera nos podemos capacitar, autocapacitar, diagnosticar, autodiagnosticar. Todo esto, los sistemas de colaboración desde las radios, desde quienes estamos haciendo radio, desde las emisoras, porque a final de cuentas nadie podrá dar un mejor mensaje o un mensaje más eficiente a la comunidad en la que yo estoy que quien entiende y vive en esa comunidad. Lo que decían hace rato como ejemplo de lo que hace Andía o lo que hace o ha hecho históricamente Teocelo, de usar su radio a su vez como una especie de escuela o como un espacio formativo, me parece fundamental. Y creo que hacia allá tendríamos que dirigir ciertos esfuerzos, hacia cómo podemos estimular las producciones locales o cómo podemos incluso aprenderle a otra radio a escuchar a la comunidad en la cual cohabita, cómo puede responder a esto. Y sí, importantísimas las producciones que ya tenemos. Nosotros como AMARC tenemos un pendiente de crear nuestro banco de audios con las producciones diversas que tienen las radios asociadas. No lo hemos podido realizar, nos ha ganado lo urgente a estos pendientes importantísimos. Nos lo llevamos como pendiente para la siguiente asamblea, seguir insistiendo a las compañeras, compañeros que nos ayuden a construir este banco de audios de AMARC, que a su vez pues veremos si algo de esto les parece pertinente para que lo utilicen en otros medios fuera de nuestra organización. Y pues no, la verdad es que muy sorprendido gratamente con las propuestas y con las opiniones del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Tiene la palabra ahora Pita y les quiero pedir si ya para cerrar, si alguien más tiene o quiere hacer algún comentario final, que me lo indique por favor en el chat. Muchísimas gracias, Pita, adelante. Muchas gracias. Solo dos, si uno lo acaba de mencionar Alejandro, es importantísimo estar contemplando esto, la naturaleza de cada radiodifusora y su función, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a orientar el trabajo que queremos hacer, porque la naturaleza que tienen todos estos medios que hoy nos tienen reunidos es servir. Entonces, en función de eso, porque luego se deforman
los esquemas o las producciones con tal de que a las radiodifusoras comerciales les interese. Eso es otro tema que algún día podemos platicar, pero que tiene que ver, por ejemplo, cuando existían los tiempos oficiales. Se tenían que modificar programas para que ellos accedieran a meter estos materiales. Todo esto lo tenemos que pensar con mucha claridad y con mucha seriedad. Y lo que a mí me gustaría insistir es en este tema de que también tenemos que hacer un buen enfoque de lo que significan como patrimonio inmaterial sonoro. Yo también ya ando buscando por aquí entre las compañeras para comenzar a hacer un equipo y antes de que terminen estas reuniones, a ver si podemos hacer una propuesta concreta en estos campos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pita. Pues al parecer no tenemos más personas registradas, así que les pediría a Blanca y a Alfonso si hacemos ya los comentarios finales. Gabriela Marentes, ¿quieres hablar o no? No. Si hacemos los comentarios finales para esta mesa, muchas gracias. Y les pido también que vayan prendiendo su camarita para tomar la imagen del final. Gracias. Adelante, Blanca y Alfonso, por favor. Gracias, Xochitl. Sí, pues hoy es viernes, cerramos con esto la segunda semana de esta mesa de consulta. Ha estado agradecemos muchísimo el compromiso, la disposición de todos, ha estado intenso como el trabajo, sobre todo las dependencias que han estado entrando a casi todas las mesas. Eso de algún modo demuestra toda esa voluntad política y ese compromiso de que dialoguemos y lleguemos a algo. Ya solo nos quedan 3 mesas, digamos, antes de la mesa de cierre la próxima semana. Miércoles es la mesa A, los indígenas, tanto sostenibilidad como condiciones legales. Y en este campo de la sostenibilidad entra mucho todo esto que vimos hoy. El esquema de sostenibilidad igual está basado como en las mismas fases que hoy compartimos. Eso es el miércoles a las 11. También informarles que a partir de la propuesta que se hizo el primer día, donde se solicitaba como tener ese diálogo y retroalimentación directamente con las 14 concesionarias indígenas que hay hasta el momento ya con título de concesión por parte del IFT, esa reunión será el miércoles a las 9 de la mañana para que, bueno, vayan teniendo esa información. También que y el jueves tenemos la mesa, la de protección. La de protección es el viernes. El jueves tenemos la mesa de publicidad oficial. Todo este tema de articular un sistema de comunicación social entre medios indígenas y comunitarios, ecosistema de medios indígenas y comunitarios y los medios, la función del Estado de dar la comunicación social. Luego, el viernes tenemos la mesa de protección, que hoy se abordó un poquito, tomamos nota de eso que se mencionó, y finalmente el lunes 10 de agosto tenemos una mesa de cierre, donde vamos a pedir que estemos todas y todos, donde queremos presentar algunas puntualizaciones de lo que ha surgido de este proceso de consulta, diagnóstico participativo, reflexión colectiva. Eso será el 10 de agosto. Sin embargo, de ahí ya viene como la fase de sistematizar, ordenar todo lo que salió, acomodarlo y para que lo presentemos colectivamente. O sea, es un resultado también de todas y todos ustedes. Yo creo que ahí, mientras estamos en eso, serán necesarias algunas reuniones específicas, por ejemplo, con dependencias, como ya ha venido saliendo en las mesas, ¿no? O con medios públicos, por ejemplo, para aterrizar algunas ideas, para cositas que están en la sistematización, pero que no terminan de quedar claras. Entonces, después del 10 de agosto, seguramente nos encontraremos para cuestiones específicas. Esto quise comentarlo para que, bueno, estemos tranquilos, y también está el formato de presentar propuestas. Si alguien quiere explayarse en escribir algo más específico, detallar algo que estuvo mencionando, a varios escuchamos que sintieron que está corto el tiempo para participar, está el formato. Si la parte escrita de pronto no es como su máximo, no quisieran hacerlo escrito, pueden hacer notas de voz, notas de audio, que recibimos también a través del chat o del correo electrónico, las adjuntan, y eso quería aprovechar el tiempo para señalar esto. De mi parte, muchísimas gracias, y Alfonso, te cedo la palabra. Sí, bueno, solo para
para comentarles que efectivamente el día 10 cerramos este primer ciclo de la consulta y lo que trataremos de presentar es una síntesis muy preliminar, porque la riqueza de las propuestas que aquí se han planteado va a requerir un trabajo de sistematización que nos va a llevar más tiempo. Pero va a ser una primera manera de cruzar con ustedes cuáles son las grandes líneas, los grandes temas, para que haya una primera retroalimentación. Y como decía Blanca, sobre algunos temas vamos a encontrar la necesidad de realizar reuniones puntuales o entrevistas específicas para poder, digamos, volver con un documento que refleje digamos, la gran experiencia y la riqueza de propuestas que representa este grupo. Así que tenemos un reto, digamos, muy fuerte de poderles presentar una primera síntesis, pero que esperamos que esta síntesis sea objeto de una retroalimentación para que refleje la diversidad de puntos de vista que aquí se ha venido expresando. Y, digamos, creo que no lo necesito subrayar, yo creo que todos estamos muy gratamente impresionados de la gran participación que ha habido. Han sido muchas mesas, la mayor parte de ustedes ha participado en muchos representantes de las instituciones han estado en todas, de manera que creo que sí podemos a estas alturas estar muy satisfechos de cómo hemos ido avanzando. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, ya les pido por favor que prendan su cámara. Vamos a tomar la imagen de esta sesión. Muchas gracias. 3, 2, 1. Muchas gracias. Voy a tomar una más. Tres, 2, 1. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen viernes. Les agradecemos muchísimo todo su tiempo y que nos compartan toda su experiencia y todo su conocimiento. Nos estaremos viendo aquí la próxima semana y pues muy buenas tardes a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego a todos. Gracias.